Ay, ay, ay. Eso que ustedes acaban de ver fue en pleno centro de Chicago este fin de semana por órdenes directas de Donald Trump. No nada más es Portland, ahora Chicago. Déjenme mostrarles, miren, antes de darles contexto, les digo brevemente que eso no era una amenaza, no era un inmigrante, es un estadounidense que lo único que hizo fue intentar acercarse ahí a grabar. Bueno, otro también los estaba grabando del otro lado, ¿verdad? De alguna forma, pues salen como estampida. Es un tipo en bicicleta que lo único que hizo fue, aparentemente se alcanza a ver en el video cómo les dice algo, ¿no? A los agentes de ICE. Y salen en estampida a cazarlo como si fuera el enemigo número uno de los Estados Unidos, ¿no? Eso pasó el sábado. Para los que nos vean en diferido, sábado 27 de septiembre, pues, esto es parte de una operación encubierta que el mismo gobierno de Trump ha negado que exista, pero que los videos que están saliendo en estos momentos, pues están confirmando que están llegando más y más tropas de ICE, sitiando todo Chicago, hostigando a los civiles estadounidenses. Pero sobre todo, déjenme decirles, esto tiene un trasfondo, y el trasfondo es que la mayoría de las comunidades en Chicago, pues son de origen hispano o hablan también español, ¿no? Está registrado todo esto. Vean cómo lucen en estos momentos las calles de Chicago. Es un horror. Qué terrible, ¿no? Ver cómo lucen las calles de los Estados Unidos en estos momentos, sobre todo en lugares hispanos como Chicago. No hay violencia, como lo decíamos este fin de semana. En lugar de eso, pues tenemos a un Donald Trump que se está dedicando, pues, a hostigar a las comunidades en los Estados Unidos y a presumir, por cierto, sale Donald Trump a presumir, según sus nuevos acabados de oro, de 24 quilates en su despacho. Imagínense qué osadía. Trump forrando de oro su oficina, literalmente. 24 quilates de oro. Eso es como está forrando su oficina en la Casa Blanca. Un tipo que se volvió loco, ¿no? Con dinero público. Por el otro lado, pues, ¿qué tenemos? Este despliegue de ICE en Chicago, que está pasando al mismo tiempo que se están difundiendo varias imágenes de migrantes, muy en específico de las imágenes de los migrantes, el migrante guatemalteco Miguel Ángel García Medina, de 32 años, que ahora sabemos que está internado en el hospital de Parkland en Dallas. Está esposado a la cama en estado crítico después de que recibiera un balazo en el pecho. Una balacera dentro de un centro de detención de ICE. O sea, ni siquiera lo estaban persiguiendo afuera. Él ya estaba detenido. Y por alguna misteriosa razón, amigos, pues un civil armado supuestamente dispara contra migrantes y ahora pues esta persona que recibió un balazo en el pecho, ahí está esposado a su camilla, debatiéndose entre la vida y la muerte. Curiosamente, las balas no atacaron a los agentes de ICE, ni al personal de seguridad, sino que dispararon directamente a uno de los detenidos. Nadie se está tragando esa versión de la historia, ¿eh? Nadie está comprando ese discurso. ¿Por qué no vemos a un Donald Trump catalogando esto como terrorismo interno? Vemos ahí la supuesta amenaza de Antifa en Portland, cuando las calles muestran otra realidad. Pero por esto que sucedió, nada. Salió incluso la esposa de Miguel, embarazada de 7 meses, imagínense. La señora tuvo que recibir la noticia con un chaleco antibalas porque no le permitían entrar al hospital sin medidas de seguridad.
¿Y cuál es la respuesta del gobierno de Donald Trump? Pues nada, no hay ni siquiera una investigación federal, no hay una comparecencia de ICE, no hay un solo mensaje de Trump reconociendo lo que pasó, lamentándolo, porque esto es lamentable, ¿no? Lo único que estamos viendo aquí es cómo intentan desviar la atención de esto, hablando de sus acabados de 24 quilates en la oficina oval. Justo cuando ocurre no solamente este tiroteo, este fin de semana ocurrieron también 2 tiroteos masivos más, uno en Fayetteville y otro en Carolina del Norte. Otro tiroteo más, por cierto, en Bloomfield Hills, en Michigan, donde resulta que un veterano de guerra pues se metió armado a una iglesia mormona con una AR-15 y las víctimas, 6 personas, 3 de ellas menores de edad. Los 2 atacantes eran veteranos de guerra de Irak y de Afganistán y los 2, por cierto, habían sido diagnosticados con trastornos de estrés postraumático. A nadie le dieron atención psicológica. Y pues imagínense, encima de que habían sido diagnosticados con esto, los 2 podían portar armas legalmente de alto poder. Y mientras pues los medios otra vez querían inventar en las primeras horas de este ataque que supuestamente el responsable había sido un inmigrante. Cuando se descubre que en realidad no eran inmigrantes, tampoco eran hispanos, sino que eran ciudadanos estadounidenses, que pues no son hispanos, que son blancos, que son nativos de ahí, que además eran veteranos que estuvieron en Irak y en Afganistán, pues Trump saca una animación generada con inteligencia artificial sobre supuestas camas alienígenas que regeneran células y que curan el cáncer en minutos. ¿Saben ustedes, amigos, cuán ridículo se ve Donald Trump en eso? Lo publica incluso desde su cuenta oficial y que, por cierto, obviamente me parece una vergüenza. Un montaje en el que él, Lara Trump y un par de presentadores de Fox News explicaban cómo pronto Estados Unidos podría tener una red de medbeds, así le dice, para curar a la población con cámaras alienígenas. Es, amigos, de ver y no creer. Si ustedes se meten, por cierto, a la cuenta de Truth Social de Donald Trump, lo que van a ver de entrada es una cantidad insana de spam. Les aparece publicidad hasta por las narices, vaya. Parece una cuenta de spam. Y lo segundo que van a ver realmente es una sátrapa de cosas sin sentidos. Pero ¿saben de dónde viene esta publicación de Donald Trump de estas supuestas cámaras alienígenas que pronto van a poder curar el cáncer? Pues de otra nota que está sacando, que esta no son cámaras alienígenas, que es una nota real, en donde Rusia acaba de anunciar que ya estará pronto disponible la vacuna para poder curar el cáncer totalmente gratis a todos los ciudadanos rusos. Entonces, es algo que Occidente no ha sacado, que por alguna razón existe la presión en los Estados Unidos, y uno se pregunta, ¿cómo es que Rusia saca una vacuna contra el cáncer, pero misteriosamente en Occidente nadie hace nada? Bueno, pues la razón es muy simple. Dinero. ¿Saben ustedes los miles de millones de dólares que no genera los tratamientos de quimioterapia para las grandes industrias farmacéuticas? Incluso hace poco Alba me estaba comentando de una persona en redes sociales que le quitaron su canal, lo banearon porque él con medicina naturista trata precisamente a personas con cáncer, con hierbas medicinales, pues. Y que él estaba documentando cómo a varios de sus pacientes, pues sin necesidad de quimioterapias, con algo que era sumamente económico, pues lo había curado. Como yo no soy experto en estas cosas, no voy a mencionar qué. Digo, pueden ustedes buscar su canal, si es que aún pueden encontrar algo. ¿Qué es lo que hay aquí? Pues obviamente los miles de millones de dólares que siguen dejando los tratamientos carísimos y súper invasivos contra el cáncer. ¿De qué sirve curar la enfermedad si al curarla, pues imagínense cuántos miles de millones de dólares va a perder la industria farmacéutica en estos tratamientos? Por supuesto que Rusia lo sabe, ¿eh? Lo sabe y por eso ha sacado esta vacuna contra el cáncer, porque es un bombazo para la economía occidental. La economía occidental pues no hace
Uno, más que quedarse callado. Dos, más que sacar un Twitter de Donald Trump con camas mágicas alienígenas, muebles dorados, con un nivel, por cierto, de desconexión con la realidad que es sumamente brutal, porque esto sale el mismo día en que los hospitales estaban ya notificando el colapso del sistema de urgencias en 14 estados de los Estados Unidos, y que 11 millones de estadounidenses pues hoy están en riesgo de perder sus subsidios médicos del Affordable Care Act que sacó Obama en su momento y que Trump ya está diciendo que él va a quitar, y que si no le quitan esos subsidios, pues él va a cerrar el gobierno. A lo mejor, y sería lo mejor que cerrara su gobierno, Pero bueno, pues estamos hablando de un recorte que afecta directamente a las familias que más dependen de Medicaid, familias que reciben créditos fiscales para pagar sus seguros. Y no es que los números sean ambiguos, Hay datos públicos que muestran que solo en el 2024 más de 40 millones de estadounidenses se beneficiaron precisamente con los subsidios de esta ley de cuidado asequible, ¿no? Resulta que de estas, 63% de estos estadounidenses gana menos de $30,000 al año. Imagínense. Hay que tener mucho cuidado con estas cifras, ¿no? Porque cuando yo a veces veo estas barbaridades en internet de oferta de trabajo en Estados Unidos, gana 60,000 pesos cuidando niños. Bueno, a ver, o limpiando casas o cortando el pasto. De entrada, convertir 30,000 dólares anuales a pesos mexicanos, por ejemplo, no significa que vas a vivir como se viviría en México con esa calidad de vida, con lo equivalente, ¿no? 30,000 que estaríamos hablando, pues díganme ustedes en el chat a cómo está el tipo de cambio, ahorita les digo, para tener una idea, sino que, es más, déjenme ponerlos de una vez. Sino que estamos hablando casi 600,000. Amaneció, por cierto, el dólar muy bajo, muy, muy bajo. Y el peso está ganando terreno. Yo creo que vamos a hablar de eso más tarde. Se los voy a poner por aquí. Ahí lo tienen. Se está descalabrando hoy el dólar estadounidense frente al peso. 500, ni le llega a los 550,000. Claro, con 550,000 pesos sí que puedes tener una vida muy cómoda en México. Y ya ni tanto, pues, pero bueno. En Estados Unidos no, porque el costo de la renta, olvídate, es terrible. Hay mucha gente sin hogar. El costo de una canasta de huevos, imposible. Un pedazo de carne, pues ya es un lujo. La inflación en estos momentos está en uno de los peores momentos. Entonces, imagínense, eliminar este tipo de créditos, pues eso no es un ajuste técnico. Eso es una sentencia de muerte contra las personas que necesitan de ese subsidio médico para poder atender sus enfermedades. De lo contrario, pues no va a aparecer. Pero bueno, pues eso no le interesa a Trump. Lo que le interesa a Trump en estos momentos es hacerse de TikTok con sus amigos multimillonarios. Literalmente están anunciando que pues al final empresas estadounidenses, multimillonarios, amigos de Donald Trump, van a hacerse de la compañía TikTok, de ByteDance. Anuncia estas disquecamas alienígenas que van a curar enfermedades, salones de mármol y oro, y a nivel internacional pues ya se imaginarán, ¿no? Mientras Trump salía, por cierto, a presumir este paquete de ayuda económica, pues resultaba que más de 20,000 millones de dólares de los Estados Unidos se van a ir a Argentina para estabilizar su economía, a pesar de que está diciendo que no tiene dinero para Medicare y Medicaid. Lo peor de todo es que esto no va a beneficiar ni a los estadounidenses ni a los argentinos. Este es un acuerdo que hace Donald Trump con Javier Milei. Javier Milei, por cierto, vendiendo a la Argentina como una base militar para los estadounidenses. Después me cuentan cuándo los van a sacar de ahí. Y al final, pues eso no va a llegar, esa es la realidad, a quienes más lo necesitan, ni en Argentina, ni mucho menos, por supuesto, en los Estados Unidos. Muchas gracias por conectarse, por cierto, a nuestro primer en vivo de hoy lunes para arrancar la semana. Dice José Rodríguez, Estados Unidos se está convirtiendo en México.
todo muy caro de vida. Pues fíjate que, bueno, yo sé que en cualquier lugar todo nos parece caro, ¿no? Yo ya he aprendido una moraleja. El lugar donde yo vaya, cuando le preguntas al del taxi o alguna persona, porque siempre que llegas a un lugar dices, oye, aquí se ve bonito para vivir. Y cuando le empieza a preguntar a la gente, no, joven, ni se arrime. No, esto no es lo que era, esto se ha puesto muy feo, aquí ya es insoportable. Londres, Francia, España, Portugal, Alemania, donde vayas, Italia. Quejas y quejas y quejas. Aquí en Canadá, Estados Unidos, México. Es decir, hay un instinto a no estar cómodos en el lugar que estamos, porque la realidad de las cosas es que el mundo ha cambiado demasiado en los últimos 6 años. El mundo, el mundo pospandémico, pues nos ha traído consecuencias graves. Pero aún así, yo te diría que la vida es mucho más cómoda y asequible en México que en los Estados Unidos, claro. El nivel de sueldos es diferente. El crédito funciona mucho mejor en Estados Unidos, pero el costo de vida, el costo de alimentos, por ejemplo, pues eso sí te diría que allí sí tiene una ventaja, ¿no? Cada país tiene sus ventajas y sus desventajas. Dice Jorge Martínez, en su máximo esplendor, las ridiculeces del Pato Donald, los aliens. No hay país excelente, dice Damaso Montes. Exactamente, no hay un país excelente. No hay un país de las maravillas. Eso es algo que tenemos que entender todos. Dos personas murieron y varias resultaron heridas el domingo después de que un hombre armado abriera fuego en una iglesia mormona en el estado de Michigan, al norte de Estados Unidos, donde el edificio también fue incendiado. El sospechoso fue abatido por las fuerzas del orden tras el ataque ocurrido en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Grand Blanc, una localidad a las afueras de la ciudad de Flint, informaron las autoridades sin especificar un motivo. Lo que sabemos hasta ahora es que un sospechoso de 40 años de Borton, un hombre, estrelló su vehículo contra la puerta principal de la iglesia y a continuación salió del vehículo y disparó varias veces contra las personas que se encontraban dentro de la iglesia. Al momento del ataque había cientos de personas dentro de la iglesia que asistían al servicio religioso, dijo el jefe de la policía local. Las autoridades creen que el hombre armado también incendió deliberadamente la iglesia antes de ser abatido por los agentes que acudieron al lugar. Las llamas ya fueron extinguidas, pero se espera hallar más víctimas. El presidente Donald Trump calificó el tiroteo de horrendo y dijo que parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos, escribió en su plataforma Truth Social. Este exmarín, autor de este terrible ataque que tenía entrenamiento en Irak, que se lanzó con su carro a la puerta de la iglesia para bloquearla en plena misa, es una iglesia mormona de Michigan, que abrió fuego contra las personas que estaban ahí. Hasta estos momentos se sabe que hay 4 personas que lamentablemente murieron. Se espera que van a encontrar más víctimas. 8 personas gravemente heridas. Dejó explosivos ahí improvisados dentro del edificio. Luego, pues le prendió fuego, ¿no? Increíble ver cómo Donald Trump está resumiendo este desastre a algo muy simplista. Fíjense. El verdadero problema y de lo que se debe de hablar aquí es, primero, un exmarín de los Estados Unidos, con entrenamiento militar, que a pesar de que ya había sido diagnosticado con problemas mentales, no se le revocó su permiso para portar armas, armado hasta los dientes, porque esto es responsabilidad también del gobierno de los Estados Unidos, cómo no le revocaron su permiso para portar armas a una persona que ya había sido diagnosticada con problemas mentales y que encima tenía traumas de guerra y entrenamiento militar. El debate no se está dirigiendo hacia ese punto. Trump, de una manera muy simplista, está diciendo, es un ataque más contra los cristianos. Y ahí se está centrando, está escrito en las escrituras, eso viene en Deuteronomios 14:4, las profecías están cosas, sí. El problema de que al loco no le revocaron su permiso para portar armas. El problema que en estos momentos la industria militar y la industria armamentista pues en los Estados Unidos está fuera de control. Que las armas en los Estados Unidos están cada vez cobrando más y más víctimas inocentes. ¿Por qué nadie está hablando de ese real debate?
¿Por qué nadie está apuntando hacia allá? ¿Por qué Donald Trump nuevamente hace de las suyas? Sale a decir que fue un ataque de fe y que la violencia debe de parar de inmediato. ¿Cómo va a parar la violencia de inmediato? ¿Con buenos deseos, con oraciones? Porque si realmente quisiera hacer algo, si realmente le importaran los cristianos estos ataques a Donald Trump, hoy estaría haciendo y tomando cartas en el asunto para esta situación que está totalmente fuera de control. Estamos hablando de un país donde, según el Gun Violence Archive, hasta el 29 de septiembre del 2025 ya se habían registrado más de 500 tiroteos masivos en lo que iba del año. Imagínense, 500 tiroteos masivos y cada uno de esos tiroteos deja víctimas letales. ¿Saben? Para ponérselos desde otra manera, estamos hablando de una masacre por semana. Y aún así, Trump cambia el libreto, exaltando a las masas, ya saben, dirigiendo el discurso. Cada vez que pasa, repite el mismo patrón. Condena, victimiza a sus votantes, politiza el duelo y después de que saca raja política, esquiva hablar del verdadero problema de fondo y el problema se repite una y otra vez. Y mientras, pues siguen armando a veteranos con traumas sin tratar, gente que tiene entrenamiento letal y que encima tiene problemas mentales, adicciones a las drogas, y les permiten que compren cualquier tipo de rifles de asalto. Y siguen creyendo que los atentados dentro de las iglesias son eventos aislados. Estaba en las Santas Escrituras. Oye, sí, yo sé, pero ¿por qué no le quitamos su permiso de armas? Está en la Biblia. Ya, cállate. Eso está profetizado. Quitemos o no las licencias de armas. Son cosas que van a pasar. Dejadlos tener sus armas. Comprad en el Walmart cuantas armas os queráis. Desviando la atención del verdadero problema, Este caso de Thomas Jacob Stanford debería de prender todas las alarmas. Es un tipo de 40 años, exmarín, entrenamiento en combate en Irak, entrenamiento militar, conocía sobre explosivos y usó todo ese conocimiento militar que tenía para realizar un atentado contra civiles estadounidenses desarmados que su único error, que no fue error, su único problema fue haber estado en su iglesia en el día de misa. La prensa hoy está empezando a cubrir el tema afortunadamente con más profundidad. El FBI ya lo está investigando como un acto de violencia dirigida, porque no fue un ataque al azar, Ya los primeros reportes policiales dicen que este señor, Stanford, llegó a la iglesia mormona, también conocida como la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, ahí en Grand Blanc Township, a las 10:12 de la mañana. Esa fue a la hora a la que esta persona llegó. En pleno servicio dominical, estrella sus puertas contra sus vehículos, contra las puertas de la iglesia para que presuntamente, o lo que yo quiero entender es que para evitar que la gente saliera. Se baja este loco con un AK-47, con una AR-15 y empieza a disparar a todo lo que da contra toda la congregación, bloqueando la única salida. Y luego lanza al menos 3 dispositivos incendiarios, o sea, 3 bombas caseras. Imagínense, desató un pequeño conflicto como la invasión de Irak, ahí, en plena misa. Ya hay testigos incluso que salieron a decir que pues había gritos antes del tiroteo. Y eso nos da una pista muy clara. A ver, esto no fue un acto con motivación ideológica, no fue una crisis personal. Fue algo dirigido en contra de una congregación cristiana de los mormones, por un tipo loco al que el gobierno de los Estados Unidos, al que el Departamento de Defensa debió haber puesto atención y al que debieron quitarle su licencia para portar armas. Esto es responsabilidad directa de ellos. Y aquí es donde se empieza a caer todo el discurso de Donald Trump. ¿Por qué? Bueno, pues porque mientras él dice que
es un ataque contra los cristianos, se lava las manos. Y ya con eso él exime toda la responsabilidad que él y su gobierno tiene en esto que tienen sus manos manchadas de sangre. En ningún momento sale a decir que a ver, imagínense ustedes que este señor hubiera sido hispano. ¡Uf! Ni les cuento. No sale a decir Donald Trump que se trataba de un ciudadano blanco, exmilitar, altamente entrenado por los marines, ciudadano estadounidense de nacimiento, que encima tenía problemas mentales y que el Estado no le quitó su permiso para portar armas y no lo atendió. Parte de toda esta masa radicalizada, que por cierto se alimenta del discurso de Donald Trump, que son magas, que no eran musulmanes, que no eran hispanos inmigrantes, que no era un extranjero, era uno de los suyos. Y eso le incomoda. ¿Saben por qué le incomoda? Porque derrumba toda la narrativa con la que viene jugando desde hace años. Imagínense que hubiera sido un iraní, un inmigrante iraní o de Medio Oriente. No, hombre, olvídense, el discurso sería otro. La narrativa que Donald Trump ha sostenido es que los cristianos están bajo ataque, que los buenos están siendo perseguidos, que hay una guerra espiritual. Pero el problema es que cuando se trata de defender eso, el Señor no hace nada. Lo usa como una cortina de humo para agarrar de pendeja a la gente y exaltar al fanatismo y que nadie diga, sí, todo lo que tú me digas. Pero, ¿por qué no le quitaste su licencia para portar armas? ¿Por qué si el señor tenía traumas de guerra en Irak y estaba altamente entrenado en manejos de explosivo, lo dejaste que siguiera comprando más armamentos? ¿Por qué? ¿Hasta dónde esto es responsabilidad de la administración Trump? ¿Por qué sigue sin regular el uso y el permiso de armas? Ni bien se han encontrado todas las víctimas de este desastre y Trump ya está sacando raja política. Por cierto, también lamentablemente, con qué bajeza, pero hay que decir lo que está haciendo, Trump estaba preparando hace unas horas una reunión con líderes del Congreso para evitar un cierre del gobierno. Y ahora está usando esto pues como una narrativa precisamente más para desviar la atención. Ya lo vimos cómo lo manejó con el tema de Charlie Kirk, que tienen de plazo hasta el 30 de septiembre. O sea, esto se le va a vencer mañana. No es un problema técnico, esto es un problema político enorme. Le está reventando el cohete en la mano a Trump porque los republicanos quieren aprobar un presupuesto temporal que congela los niveles de gasto. Y los demócratas lo que piden pues es revisar todos los recortes de Medicaid y otros programas de salud que los mismos republicanos pues impusieron a inicios del año. Es un juego de ajedrez en donde lamentablemente Trump está hoy usando vidas humanas para lavarse las manos, para desviar la atención de ese problema que hoy le está reventando también. Y claro, pues mientras el ala republicana está acusando a los demócratas de querer sabotear el presupuesto, pues los demócratas ya salieron a responder que ellos lo que quieren es un acuerdo bipartidista que realmente pues atienda el problema de fondo. Veía yo hace rato una entrevista con un senador estadounidense que se llama Chuck Schumer, que salió a decir, a ver, si el presidente de los Estados Unidos nada más viene a gritar y a repetir sus agravios, pues no va a lograr nada. Pero aún están a tiempo, tienen 24 horas. Y mientras, pues el Congreso está atrapado ahí en su propio laberinto ideológico, Escuelas públicas que dependen de subsidios federales para pagar sueldos. Si el gobierno se cierra mañana, olvídense, a ver, familias enteras que dependen de cupones de alimentos para poder comer. Y si el gobierno les congela eso, como quiere Trump hacerlo, pues ¿qué va a pasar? Que según la misma oficina de presupuesto del Congreso, pues este cierre del gobierno, si ustedes ven, si llegara a pasar y lo comparamos con el último que sí pasó, que le costó a los Estados Unidos más de 11,000 millones de dólares, pues están jugando con fuego. Es una pérdida absurda de dinero. Pero parece que a nadie le importa. Y ahí volvemos a este tema, amigos. Todo este discurso, toda esta bajeza política de sacar raja de las desgracias, mientras Trump ahora se está autonombrando el salvador de los cristianos cuando él tiene las manos manchadas de sangre, porque esto se pudo evitar. Pero claro, está fabricando un enemigo invisible en lugar de que se atienda al problema de fondo.
No me malentiendan, yo no estoy diciendo que esto no es una noticia importante, lo es, tan lo es que estamos hablando de ella. Pero debe de atenderse el verdadero problema. El gobierno de los Estados Unidos, la administración de Donald Trump, para ser más precisos, tuvo responsabilidad en esto. Porque este exmarín de los Estados Unidos no era inmigrante, no era hispano, no era iraní, era un exmarín estadounidense altamente entrenado que lo mandaron a Irak, que llegó con problemas psicológicos y que no solamente no lo atendieron, lo dejaron comprar todas las armas que quisiera y les reventó en contra de ellos mismos. Esta masacre de Michigan, pues, tiene mucho que ver porque hace unas semanas Donald Trump firmó un memorándum presidencial sobre terrorismo doméstico que, según la American Civil Liberties Union, pues no incluye una sola mención. Fíjense nada más esto, Eso que firmó Donald Trump la semana pasada no incluye una sola mención a los grupos supremacistas blancos. Nada, cero. Como si no existiera ese problema en los Estados Unidos. Como si no fuera precisamente, y ahí lo tienen ustedes, lo que estamos viendo hoy. Esos grupos son los responsables de la mayoría de los atentados masivos que ha tenido Estados Unidos. Si nos vamos nosotros a revisar el Center for Strategic and International Studies, dice que el 67% de los actos de terrorismo doméstico en Estados Unidos entre 2015 y 2022 fueron cometidos por la extrema derecha. No por terroristas extranjeros, no por enemigos de la fe, como hoy quiere vender Donald Trump este discurso de manera simplista, por ciudadanos estadounidenses radicalizados dentro de sus propias fronteras, de extrema derecha que creen en este discurso MAGA de Donald Trump. Muchos de ellos, por cierto, con vínculos militares. De hecho, un informe del Pentagon's Countering Extremist Activity Working Group reveló que el 1.5% de los miembros activos de las Fuerzas Armadas pues tienen vínculos precisamente con organizaciones de este tipo. Imagínense, esto es gravísimo, déjenme repetirlo. 1.5 de los miembros activos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos están relacionados con este tipo de extremistas. Supremacismo blanco. Es un número altísimo si consideramos el daño que uno solo de estos tipos puede hacer a una comunidad. Ahí ven ustedes, ese es un ejemplo, Pero no vemos a Donald Trump exigiendo una reforma para eso. No lo vemos cuestionando el derecho de estos locos de usar rifles de asalto. No lo vemos enfrentando al lobby de las armas. Entonces solo un idiota podría comprarse este discurso simplista que Donald Trump está hoy lanzando sin atender el problema de las armas. Lo único que está haciendo es repetir que la violencia debe parar sin hacer nada para que pare. Y claro, pues usa sus redes sociales para incentivar esta división social. Y si hablamos de violencia, pues lo que está ocurriendo precisamente hoy en el Capitolio, pues no es menos preocupante porque estamos viendo el chantaje presupuestal que no nada más es un tema técnico, que ese cohete le va a tronar en menos de 24 horas. Yo no sé cómo le va a hacer para resolverlo. El mundo va a seguir y algo va a encontrar. Pero al final lo que estamos viendo es cómo está provocando una crisis, deteniendo la gobernabilidad y después de que estalle esto, pues va a querer ofrecer soluciones por un problema que él mismo creó. ¿Cómo? Con obediencia total. Y eso, amigos, es exactamente la lógica de cualquier régimen autoritario. La fórmula es, primero te hacen un problemón del tamaño del mundo, luego culpan a otros y después se venden como los salvadores. Lo vemos. Como está manejando precisamente este tema de los recortes, ¿qué está haciendo? Primero está eliminando fondos de salud. Luego sale a acusar a los demócratas de no querer firmar una resolución que él dice que es limpia. Y después amenaza con cerrar el gobierno si no se la aprueban. Si lo hacen mientras cientos de miles de empleados federales pues no saben si van a cobrar su siguiente cheque. Muchos estadounidenses hoy deberían de saber que está en riesgo el hecho de que vayan a recoger sus siguientes cupones de alimentos. Y sin eso, ¿cómo van a llegar a fin de mes? Todo esto está pasando al mismo tiempo que se incendia esta iglesia, que se encontraron explosivos, que se muere más gente inocente, que se intenta vender todo esto como una historia de mártires cristianos en lugar de resolver el problema de fondo.
la complicidad del mismo gobierno o la ineptitud por no revocarles las licencias de armas, por permitir que un loco como ese compre todos los rifles de asalto que quiera, todos los materiales para fabricar explosivos y después se vaya a una iglesia a hacer este tipo de cosas. ¿De quién es la culpa esto? Podemos de manera simplista decir, estaba en las profecías y fue un loco, que estaba escrito hace 2000 años que esto iba a pasar. Y la pregunta es, ¿por qué llevan más de 30,000 muertos por armas de fuego en Estados Unidos? No son inventos míos, ahí están las estadísticas del Gun Violence Archive, que dice que de esas, 1,200 eran pues menores de edad, a los que también tuvieron acceso a un arma. Es un problema, amigos, en donde nos quieren vender esto como un problema de proteger la fe y no la vida. No hubiese sido lo mismo si a este loco lo hubieran internado y no le hubieran permitido comprar todos los rifles de asalto después de que desde hace tiempo se había dicho que tenía problemas mentales. En fin, lamentable lo que está pasando. Dice nuestro amigo Martín Sauceda, hola Víctor, saludos. ¿Por qué nadie habla de lo que pasa en el Eagle Pass, Texas? Una persona de color entró al casino, el indio Kikapu, y mató a puros mexicanos. Eagle Pass está al lado de Piedras Negras, México. Lo voy a averiguar, yo no lo sabía, lo voy a averiguar. Muchas gracias, Martín, por decirme. Dice Alfredo Acosta, pues ya anunciaron que ya no van a haber estampillas de comida y sección 8 aquí en Texas. Fíjate nada más, pues es lo que te digo, Alfredo. Eso es lo que está en juego. Están a menos de 24 horas de un cierre de gobierno. Es la crisis que están teniendo en el Congreso. Dice Yacine que las armas no son el problema. Entonces, ¿con qué desataron este desastre hace unos momentos? ¿Con maldiciones? No. Las armas no matan solas. No. Las armas matan cuando se la das a un loco como ese, que no tiene por qué tener armas, porque ya está diagnosticado como mentalmente inestable, como una persona que tiene problemas mentales, y les das armas. ¿Qué va a pasar? Pues que va a matar gente. Obviamente. En fin. Bueno, pues me gustaría decirles que no me da gusto, pero la neta sí me da gusto. Trump se lo había ganado a pulso esto, lo estaba pidiendo a gritos. Y hoy se está llevando su merecido. Le dolió bastante porque al fin hay alguien que le está aplicando la misma receta con la que él se la ha pasado destruyendo las reputaciones de todos los demás, despedazando instituciones, no solo en Estados Unidos, en el mundo, sembrando el odio. Y lo que más le está doliendo en este momento a Trump, pues es que es una cucharada de su propia medicina, que no viene de algún otro país, que viene de un gobernador de los Estados Unidos, que ya se cansó de callar y hoy se lo está tundiendo con todo, ¿eh? Hablamos de Gavin Newsom, que no le mandó una indirecta elegante, no sacó un comunicado institucional de esos que pues, nadie pela, no. Le entró directamente al quite en donde más le arde a Donald Trump y lo salió a ridiculizar frente a todos los estadounidenses en vivo. Lo expuso de alguna manera, fíjense nada más, les voy a mostrar todos los tweets y los videos. Le dijo fascista, que además es lo que es. Lo llamó, pues, por su nombre, fascista. Y se lo probó con datos, con definiciones, ¿no? Con hechos tangibles, con contexto. Y claro, esto a Donald Trump pues le duele mucho, al punto que incluso manda a su propio hijo, manda también a su vocera a lloriquear en las redes sociales, literalmente, ¿eh? Vean, todo comenzó esta semana, que un poco de contexto, porque el fin de semana, y nosotros aquí también vamos a hablar de Daddy Yankee, porque hasta eso le está ardiendo al movimiento MAGA. Bueno, pues resulta que Newsom saca esta publicación el fin de semana en redes sociales que decía ding dongs, ¿no? En la Casa Blanca.
Si no quieren que les llamemos fascistas, pues dejen de hacer cosas de fascistas. Es tan sencillo como eso. ¿Qué hizo después? Bueno, pues nombra directamente a Stephen Miller y el cerebro detrás de todas las políticas migratorias que tiene hoy Donald Trump, las más radicales de la administración, y lo llama fascista, sin lenguaje diplomático. Lo cual, pues, obviamente le irritó demasiado y sale a brincar Donald Trump diciendo sabe perfectamente lo que está haciendo. Newsom le responde, sí, pues yo sí sé lo que está haciendo, el que no sabe lo que está haciendo eres tú. Cuando su hijo le contesta a Newsom, o sea, al punto, amigos, en donde el papá ya llora y tiene que salir el hijo a contestarle en nombre del papá, o sea, el Trump Jr., a decir, ¿sí sabe usted lo que está haciendo? Claro que sé. Exponer a tu papá como lo que es, un dictador autoritario que tiene un desprecio terrible por los derechos civiles y pues que trae una política de ley garrote. Y para quienes todavía siguen diciendo en redes sociales que esto no es fascismo, pues Newsom le sube el tono a la discusión hace unos momentos, sale a dar la definición de lo que es un fascista y pues se le aplica a Donald Trump. Le dice, a ver, pues quien crea que esto no es ser fascista, pues nada más que me expliquen qué cosa es. Ahí les dejo de encargo la definición de fascismo, ¿eh? Liderazgo dictatorial, nacionalismo extremo, reprimir a la oposición. Eso es lo que hace un fascista. ¿Y saben qué? Pues coincide a la perfección con la administración de Donald Trump. Uno por uno, las cosas que pone ahí Newsom, ¿no? En el post que dice, ¿qué es un fascismo? ¿Qué es un fascista? Y después, si Donald Trump encaja y Miller en la definición de fascismo, pues uno por uno totalmente sí encaja. Y mientras eso ocurre, pues los portales de derecha ya entraron en pánico a tratar de lavarle un poquito la cara a Donald Trump. Incluso están acusando pues a Newsom de querer convertir a Estados Unidos en California, como si eso fuera una amenaza. Ojalá Estados Unidos se convirtiera en California, una ciudad santuario que en estos momentos, yo no digo que Newsom es el gobernador perfecto. Lo que sí digo es que si lo comparan con el resto de los Estados Unidos y con las políticas de Trump, pues cualquier inmigrante se siente seguro en California sabiendo que tiene un gobernador como Newsom, o al menos, si no seguro, un poco protegido frente a una administración como la de Donald Trump. Cuando le ponen esto, pues Newsom sale a trolear todavía más a Donald Trump a un punto pues que ya le está doliendo tanto, porque pues le dice Newsom, a ver, en California los médicos sí pueden prescribir píldoras abortivas de forma anónima para proteger a las mujeres. El sistema de salud está siendo reforzado en California para resistir incluso si la FDA se rinde ante los negacionistas como Kennedy. En California, pues tenemos medidas reales para proteger la libertad. Y ahí no acaba la cosa, porque mientras Newsom sale a hablar de derechos reproductivos, de huracanes de categoría 4, que por cierto se están acercando en estos momentos a Estados Unidos, de la militarización ilegal de ciudades como Portland, de la que hablábamos nosotros este fin de semana precisamente, pues resulta que posteaba algo sobre Amelia Earhart, que pues sale a colación por todo esto de la tormenta tropical en Georgia, en las Carolinas. Y mientras salen a acumularse estos reportes sobre abusos de poder en las calles de los Estados Unidos, que el fin de semana yo les mostraba algunos de estos videos, pues Trump resulta que por su parte se la pasa compartiendo memes, vendiendo camisetas con la frase de Newsom apesta. Nadie le está comprando esas camisetas a Trump, porque obviamente pues el nivel de desconexión es brutal, ¿no? Trump está sacando un producto que nadie va a comprar. Si dijera Trump apesta, esas sí se le agotan en un día. Pero la realidad es que él sabe que su administración está fallando y que las encuestas se lo están diciendo en forma de cachetada en la cara. No porque yo no esté de acuerdo solamente con las políticas de Trump, es porque los números ahí están y no mienten.
es porque incluso en el año fiscal más reciente resulta que el déficit de los Estados Unidos creció 2,000 millones de dólares. Imagínense nada más eso, según cifras oficiales del Tesoro. Y en agosto, nada más, el mes pasado, ya con los números que se acababan de cerrar, pues resulta que se disparó a 345,000 millones, mientras que Trump sigue presumiendo que supuestamente consiguió 17,000 millones de dólares en tarifa. A ver, no hay una sola evidencia contable que justifique que Estados Unidos está obteniendo ese dinero de vaciar los bolsillos de los estadounidenses. Pero suponiendo sin conceder que es cierto, mi gran pregunta es, ¿dónde está ese dinero? ¿Por qué no hay una reducción del déficit? ¿Por qué resulta que si recupera 17,000 millones de dólares que se lo está quitando a los estadounidenses, el déficit de Estados Unidos aumenta a 2,000 millones de dólares? Entonces, ¿ese dinero quién se lo quedó? Porque la inflación en Estados Unidos no solamente ha bajado, como Trump había dicho, está incontrolable. No necesitan ustedes analizar mucho. Vayan a un Walmart, vean los precios de la canasta básica que mes con mes están subiendo, y lo más cínico es precisamente pues, que Trump dice que es todo lo contrario. Bueno, una de las cosas que también está posteando en estos momentos Gavin Newsom, que ahora el movimiento MAGA está muy indignado con esto, y es que Bad Bunny ha sido ya anunciado para dar el medio show del Super Bowl el año que viene. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué esto es algo que está irritando tantísimo al movimiento MAGA en específico? Bueno, pues ahí les va. Resulta, y déjenme ponerles el post completo que saca Benny Johnson, dice, Bad Bunny, este es Bad Bunny, el que se acaba de anunciar que va a dar el show de medio tiempo del Super Bowl en el 2026. Es un hater de Donald Trump, o sea, es un masivo anti-Donald Trump. Está en contra de ICE, es un activista en contra de ICE. Y no va a cantar canciones en inglés, dice. Esa es su queja. Esa es su queja, ¿no? Dice, incluso él ha sido cancelado en todos los Estados Unidos su tour por esta razón. Y pone ahí F, la palabra con F, ¿no? ICE, fucking ICE, pues. Que, pues, Bad Bunny ha protestado en contra de ICE. Y por supuesto que no está de acuerdo con las medidas migratorias de Donald Trump. Y ahora sale a decir el movimiento MAGA que la NFL está autodestruyéndose año tras año, ¿no? Le indigna mucho que no se vayan a cantar canciones en inglés porque le molesta mucho pues que no hay buenas canciones en inglés en estos momentos. Y si las hay, pues resulta que los trending están en español. Pues qué pena, mi ciela. Porque esos son los gustos de la gente. Y a la gente en estos momentos le gusta la música hispana, para tu mala suerte. Y sí, Bad Bunny es anti-Donald Trump, ha sido un crítico de las políticas de ICE, afortunadamente, y qué bueno que esté en el Super Bowl. Más allá de que la mayoría de sus canciones, la verdad, pues no soy tan fan de Bad Bunny, algunas pues están pegajosas, pero pues se ha convertido en un activista, y esto le está molestando muchísimo a Trump. Y lo más cínico de todo esto, pues es que encima esto sea algo, según los MAGA, indignante para los Estados Unidos, ¿no? A mí no me parece indignante en absoluto. Bueno, hablando de todo esto, el 26 de septiembre resulta que Donald Trump tuvo una reunión con sus asesores de seguridad y ahí Trump ordenó precisamente, que lo decíamos nosotros el sábado, el despliegue militar hacia Portland, supuestamente porque iban a restaurar el orden. Nada más que las cortes pues ya habían declarado ilegal esa intervención. Y a Donald Trump eso se lo pasó por el arco del triunfo. Le dio igual que hubiese una orden judicial. Saca incluso Donald Trump su declaración textual y dice, autorizo el uso de la fuerza total si es necesario. ¿Qué cosa es eso de la fuerza total? Pues ni él sabe. Ni él sabe porque eso no está en los protocolos del Pentágono. Es nuevo, o sea... Supongo que es pégale al que se te para enfrente y tendría mucha lógica comparado con los videos que hemos visto de cómo está actuando ICE también hoy en Chicago. Pero lo que nos muestra pues, es que estamos ante un presidente que públicamente está amenazando con usar al ejército de los Estados Unidos en contra del pueblo estadounidense. Y eso, amigos, pues es algo que ya está documentado. Hay muchísimos videos de eso.
Y mientras, pues en las ciudades donde se desplegaron esas fuerzas, pues ya hay decenas de reportes de detenciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas. Esa es la realidad, porque levantan gente de las calles encapuchados y no aparecen. Nadie sabe si están vivos o no, en un centro de detención o no, en una cárcel, no hay nada. Cuidado, porque esto ya no es un ensayo, esto ya es real, es lo que Trump está haciendo en todo Estados Unidos en estos momentos. Y bueno, pues es sumamente lamentable, ¿no? Sumamente lamentable porque el nivel de violencia ya escaló, al punto que ahora está usando incluso al mismo ejército de los Estados Unidos contra civiles estadounidenses y quieren normalizar esta situación. Por cierto, ya también se probó que la mayoría o casi exclusivamente a donde está haciendo esto, pues es en realidad en estados demócratas. ¿Qué quiere decir? Que es ley garrote para la oposición. Y el mensaje que está mandando Donald Trump es, si no votas por mi partido, entonces te va a ir mal porque te voy a echar al ejército. Y te van a golpear en la calle si pasas por ahí. Es represión absoluta. Por eso es difícil no coincidir con lo que dice Newsom. Demócratas y republicanos hoy están de acuerdo con esta publicación que sacó Newsom hace rato. Pues ¿cómo decir que Trump no es un fascista si le queda el saco a la perfección? A la perfección, ¿no? Saca otro mensaje por ahí Newsom que dice, patriotas pagan amor, Trump propaga miedo. Y con eso pues ya vemos cómo se está iniciando esta semana. Trump recibiendo una verdadera paliza en redes sociales, Newsom dándole un tremendo golpe político. Sobre todo lo que más le ardió a Donald Trump es esta definición de Trump como fascista, al punto que sale Trump Jr. a intentar defender a papi y bueno, pues le sale peor, ¿no? Y ojo porque mientras está pasando todo esto, la administración Trump está filtrando su intención, adivinen de qué, de arrestar a Gavin Newsom. Al gobernador de California lo quiere arrestar, no por corrupción, no porque haya un cargo de algún delito, es por haber ganado una elección y luego usar su poder para defender a los inmigrantes y a las comunidades hispanas. Pero sobre todo, también hay que decirlo, por llamarlo fascista, por decirle a Donald Trump, eres un facho y te lo demuestro punto por punto. Allí está. Incluso salió a decirlo hace unas horas Tom Homan, exdirector de ICE, que ahora es actual asesor de Trump, que quieren arrestar a Newsom. ¿Por qué lo quieren arrestar? Pues es persecución política. Lo quieren arrestar, lo dijo ante los medios. Trump sale a repetirlo. Y esta no es una locura aislada, amigos. Esto es parte de una tendencia muy clara, Donald Trump ha reducido en estos momentos al Congreso de los Estados Unidos en una oficina de trámites. Y ha sometido al Poder Judicial con amenazas y ahora pues busca eliminar a los gobernadores opositores. Estamos, como dijo el propio Newsom, en una etapa donde ya no se puede hablar de separación de poderes. Ya no se puede hablar de un país democrático en los Estados Unidos donde hay poder ejecutivo, legislativo y judicial. No, en Estados Unidos hay un dictador con pulsiones totalitarias. Nada más, con estos bandazos de totalitarismo. Y Trump sigue vendiendo su discurso pues de que supuestamente él está haciendo América grande otra vez, a Estados Unidos, pues, pero en realidad lo que estamos viendo que lo único que está haciendo grande es su bolsillo otra vez. Eso es lo único que está creciendo en estos momentos bien en Estados Unidos, las finanzas de la familia Trump. Lo demás es puro cuento, Puro cuento y nada más. Muchas gracias, por cierto, a todos los que están conectados con nosotros. Dice Jaime, ICE Gestapo, por supuesto, Trumpstein se cree que puede con nosotros, pero no lo va a lograr, dice Luisa Gutiérrez. Marco Villanueva dice, se viola la Constitución impunemente. ¿Qué esperan los republicanos para destituir a Donald Trump? Saludos hasta la bellísima, bellísima Colombia. Dice DMH, me recuerda al golpe militar en Argentina, aunque nuestras tropas cumplen órdenes, ellos no tienen la culpa. Yoleida Bermúdez dice, nadie debería defender lo que es malo. No podemos defender las injusticias, por favor, somos humanos. Mucha gente que votó por Donald Trump como
Marjorie Taylor Greene, que es una senadora que pues antes yo decía que era ultramaga, republicana, asidua seguidora de Donald Trump, ya dijo, yo contigo ya ni a la esquina, después de que vio cómo protege a las víctimas de Epstein. Entonces, no hay un punto en donde no puede yo siempre se los digo, no te puede doler más la chaqueta que el cuero, como dice mi suegra. No puede ser que defiendas primero a un presidente que a tu propio país. Si ese presidente o presidenta defiende a tu país, apláudele, defiéndelo. Pero cuando no lo hace, entonces, mano, la patria es primero, no las personas. Las personas van y vienen. Y lo que hoy está haciendo en estos momentos Donald Trump con Estados Unidos es simplemente vergonzoso y los estadounidenses tienen que pensar en defender primero a los Estados Unidos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.